Voy a compartir aquí. Hola, Omar, Richard Jesús Cuaresma Vargas. Hola, Omar, un gusto verte, saludos y éxito. Muchas gracias, Richard. Muchas gracias por pasar a saludar. Espero que te haya mandado un mensaje. Me has preguntado eh, cómo la puedes ver. Pues espero te ayude. Fíjate, hoy vamos a hablar de conductismo. Terapia cognitivo-conductual, ¿no? Pero mucho voy a hablar de conductismo y desde el punto de vista del conductismo, que es este problema de la depresión y la ansiedad, ¿no? Quiero darles yo mi punto de vista. ¿Se escucha abajo? Ok. Hola, psicólogo. Gracias por hacer estos videos en vivo. Padezco de ansiedad, entre nosotros, sus problemas de salud mental que me han hecho impactado gravemente en mi salud física y tus consejos me han ayudado mucho. Así que infinitamente gracias. Gracias a ti, Ana, por el mensaje. En verdad, o sea, cada vez que me conecto y escucho estos mensajes, pues es genial. Es realmente muy bueno. Eh, Aranzazu Lozano Plat. Hola, se escucha muy bajo, sí. Sí, ¿verdad? A ver, me voy a tratar de hablar más fuerte, ¿no? No quiero gritar. Eh, Hay personas que me dicen que sí escuchan bien, o si tienen audífonos, se los sugiero mucho. Pero yo sí puedo reconocer que se escucha muy bajo. Por ejemplo, en mi celular se escucha muy bajo el sonido. Entonces, si yo lo tengo así de frente y lo quiero escuchar así sin audífonos, entendiera que batallara en escuchar. Entonces, voy a hacer el mayor esfuerzo para hablar fuerte y tener bien el micrófono, ¿no? Silvia Cuevas, hola, buenas noches. Manolita, buenas tardes, escucha bien. ¿Qué te digo? Pero voy a tratar de hacer el mejor esfuerzo, Aranzazu, porque sí logro reconocer que hay personas que deben de escucharlo bajo. Claudia Cadena, hola, buenas tardes, se ve y se escucha bien. Me ha ayudado mucho escucharte, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Sí? Eh, a ver, espero les interese el tema de hoy. Estoy seguro, bueno. A mí se me hace bien interesante lo que vamos a platicar hoy y los modelos conductuales de la depresión y la ansiedad. Me hacen para mí sumamente interesantes porque con ellos puedes hacer cosas que otro tipo de terapias a veces no te lo permiten. Ojalá ahorita les explique bien de qué se trata todo esto. Voy a hablar de los modelos teóricos de la teoría conductual y cognitivo-conductual respecto a la depresión y la ansiedad, y voy a hablar sobre un poquito sobre lo que son las teorías biológicas y tratamientos biomédicos para los mismos problemas y cómo estas son a veces hasta incompatibles, ¿no? Y como profesionistas de la salud ni siquiera nos damos cuenta. A ver, déjenme nomás, aquí me estoy acomodando. Un comentario. Ricardo Solís. Hola, la ansiedad da mareos y cuando camino como se me doblan los pies. Sí, Ricardo. Fíjense, rapidito las preguntas. Pero sí, Ricardo. O sea que la ansiedad, Ricardo, se activa ante los peligros y una de las cosas que hace la ansiedad son mecanismos de tu sistema nervioso. Tus pulmones incrementan en capacidad y tú respiras de una forma superficial, de esta manera, ¿no? Y es un fenómeno biológico, solo que tiene que ver con tus pulmones. Tú cuando corres de un peligro y te detienes para agarrar aire, tú tienes que agarrar estas fuertes bocanadas, ¿no? Para oxigenarte. Y esto no lo haces tú de forma deliberada y consciente en el sentido de que esto es una reacción instintiva de tu cuerpo. Ya ante el peligro te fuerza a respirar de esta manera y una de las cosas que sucede con este proceso fisiológico es que en realidad se crea una falta de oxigenación en el cerebro por la forma en que respiras, de esta forma superficial. Se crea una hipoxia y al haber falta de oxigenación en el cerebro, los clientes es muy normal que presenten mareos, se les nuble la vista, que se desvanezcan unos segundos, ¿no? Le tiemblan las piernas también, eso tiene que ver mucho con los niveles de activación, con los niveles de energía. Entonces, todo esto es sumamente común, Ricardo. Sí, no te confundas. Fíjate, cuando no logran identificar estos síntomas como procesos naturales de la ansiedad, se crea algo peor, ¿no? Esta incorrecta interpretación de los síntomas, al no conocerlos, empiezan a crearle un miedo a los síntomas a los clientes, empiezan a generarle miedo al miedo y solo empeora el problema. Eh, Vamos a hablar un poquito de eso en el último punto, que es la toma de conciencia respecto a los síntomas.
La toma de conciencia de los síntomas. Así debería decirse, ¿no? Pero bueno, me voy a esperar. Bueno, creo que ya mero, no voy a tomar un traguito, ¿eh? Marichu Cota, buenas tardes, loco Mar. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Marichu? Y es que, Marichu, y que te he visto en mis transmisiones, ya creo que es como la cuarta vez seguida. Y también a Silvia, Claudia, pues un gustazo saludarte. Todos los nombres familiares, muchas gracias por estar pues apoyándome con las transmisiones. Espero les pueda seguir ayudando. ¿No? Espero haya sido claro, Ricardo. Ok. A ver. Entonces, el tema de hoy. 4 hábitos que te hundirán en ansiedad y depresión y cómo cambiarlos. 4 hábitos. Y ese va a ser uno de los conceptos principales, ¿no?, en la transmisión del día de hoy. Los hábitos. Y vamos a hacer mucho énfasis en eso. Porque como terapeutas cognitivo-conductuales, nosotros estamos muy interesados en las conductas. Es lo que realmente nos interesa. Entonces, cuando vienen para acá y nos hablan de problemas de ansiedad y depresión, estos problemas clínicos, lo que hacemos los turistas cognitivo-conductuales es que buscamos estos hábitos, estas conductas que se han habituado en la persona, y lo que vamos a encontrar es que hay una relación entre estas conductas y cómo se siente la persona, y si modificamos estas conductas, debería de poder sentirse mejor. Debería ser así, tiene que ser de esa manera, porque son las conductas las que propician estos estados emocionales. Y bueno, fíjense, yo salí de la Universidad de Sonora, ¿no? Y el, ¿cómo se llama? El modelo teórico, ¿no? Estoy buscando la palabra adecuada. La preparación que tienen ahí en la Universidad de Sonora es un modelo interconductista, se le llama. El interconductismo, o sea, tenemos el conductismo, la teoría cognitivo-conductual, y el interconductismo es una forma de conductismo, ¿no?, de teoría contextual, que va, eh, que va sumando estas teorías de la teoría conductual y hacen sus propias teorías, lo que es Rives y Cantor. Entonces, pero es una forma de conductismo realmente, ¿no? Y el conductismo es, en análisis de la conducta, de su forma natural, aquella conducta que es solo observable, ¿no? El conductismo no trata sobre pensamientos, nada de esto. El conductismo no trata tampoco sobre fenómenos del sistema nervioso, y aunque sí los toma en cuenta, pero en realidad lo que hace el conductismo es que pone al organismo en la situación, en el contexto donde se da la conducta, sea problemático o no, y observan. Observan solo lo que se puede ver. Nada de cosas subjetivas, los pensamientos, las ideas, eso no lo toman en cuenta, sino solo lo que se puede ver. Y yo tengo esa preparación en la Universidad de Sonora, y sales tú, y tú te das cuenta que el negocio realmente está sumamente, completamente dominado por las neurociencias. Te das cuenta tú con las prácticas, tú con tu práctica profesional, que realmente el negocio de la salud mental lo domina la psiquiatría y lo domina la neuropsiquiatría, neurología, neuropsicología, neuropediatría, el neuro, ¿no? Y bueno, uno sale y se mete en esta literatura, porque es sumamente interesante, y a nosotros los psicólogos, pues muchos de ellos tienen esta propensión a estudiar el cerebro, a estudiar el sistema nervioso. Es lo que le llama la atención, así como el cardiólogo estudia el corazón, ¿no? Los psicólogos y los psiquiatras generalmente estudian el cerebro y el sistema nervioso. Porque existe hoy en día una dicotomía de la conducta humana está relacionada con tu cerebro y tu sistema nervioso. No hablamos de
La conducta humana está relacionada con el hígado. ¿Digo? La conducta humana está relacionada con el páncreas. Entonces, los psicólogos, los psiquiatras no estudian estos órganos, estudian el cerebro, estudian el sistema nervioso, el neuro. Pero luego te pones a ejercer y empiezas a estudiar todas estas teorías y te pones a practicar y a observar cómo realmente se trata una persona, cómo lo tratan tus colegas en los otros consultorios, en los hospitales, y empiezas a ver cómo es el negocio de la psicología, cómo es la actividad económica de la psicología. Y el tratamiento biomédico es un tratamiento muy dominante. El problema, una de las fallas de este tipo de tratamientos, estas aproximaciones, es que a pesar de que existen muchísimas teorías de la neurología, muchísimas teorías de los neurotransmisores, del cerebro, de tu sistema nervioso, una cantidad enorme de estudios científicos, una de sus mayores fallas, en mi opinión, claro está, es que hasta la fecha, cuando se trata de diagnosticar a alguien con un problema psicológico, cuando se trata de diagnosticar a alguien con depresión, con ansiedad o con cualquier tipo de trastorno, hasta la fecha no existe ningún criterio médico del sistema nervioso que se pueda utilizar para diagnosticar estos problemas conductuales. Esto es un concepto crucial, ¿no? Y para mí es sumamente importante, ¿no? A lo mejor y uno como consumidor, pues le parecerá interesante y dice, bueno, es cierto, es muy interesante lo que dices, pero para mí desde el punto de vista como terapeuta y que estudio la ciencia y el conductismo, esto se vuelve fundamental. Porque, imagínense, yo les doy el ejemplo muy sencillo. Si tú fueras un médico y te dijera, ¿sabes qué? Sin siquiera checarte, sin siquiera hacerte un examen de sangre, de orina, de cabello, ningún tipo, ¿no? Y tú llegas y le dices ciertas quejas. ¿Sabes qué? Se me va el aire, no puedo respirar, tengo mareos. Les das ciertas quejas, ¿no? Y él sin hacerte ningún tipo de examen dice, ¿sabes qué? Pues lo que tú tienes es diabetes. Lo que pasa es que te falta una absorción en el azúcar, ¿no? Se te va acumulando el azúcar y por eso tienes todos estos síntomas, o sea, tienes lo que le llaman diabetes. Pero en ningún momento te chocaron el azúcar, ¿no? En ese ejemplo. Entonces, tú normalmente, como cualquier otro consumidor, tú dirías, bueno, pues sí me va a checar el azúcar, doc, o sea, me va a hacer estudios clínicos para checar el azúcar. Y pues sí, ¿no? Te hacen estudios clínicos y hay biomarcadores, hay criterios de diagnósticos médicos para que determines, oye, si tienes diabetes. La diabetes es ese problema biológico que tienes. Esto no existe cuando se trata de lo que le llaman los trastornos mentales. A la gente se le hace estudios del cerebro, ¿sí? Se le hacen encefalogramas, ¿no? Se le hacen mapeos cerebrales, ¿no? Y otro tipo de procedimientos. Sin embargo, dentro de lo que son los criterios diagnósticos de estas enfermedades, los criterios establecidos por la Asociación Americana de Psiquiatría y de Psicología y las personas que han estandarizado ese tipo de condiciones, realmente no existe ningún tipo de marcador o algo que se puede encontrar en este tipo de examen. Tú no pudieras ir a que te mapeen el cerebro y decir, ¿sabes qué? Mira, aquí en el cerebro está tu depresión, a pesar de que tú vas a encontrar en internet imágenes que hay un cerebro deprimido o no. Porque, vuelvo a lo mismo, hay muchas teorías respecto a esto, pero en la práctica, no. En la práctica, tú como psicólogo clínico, yo tengo 8 años, yo nunca he visto el cerebro deprimido. Y no se usa como un criterio de diagnóstico. Entonces, eso es un problema porque cuando tú piensas que estos problemas que tú me vienes a contar acá son problemas médicos, biológicos, pues lo ideal, lo prudente sería que empezaras a tomar medicamentos. Pero si no hay ningún criterio y te vas a tomar el medicamento, entonces, ¿qué es lo que está arreglando el medicamento en realidad? Si te estoy dando algún tipo de fármacos o algún tipo de tratamientos, hay otros más viejos que todavía se utilizan, ¿no? Desde las terapias electroconvulsivas, la quetatina, hay muchos tipos de tratamientos biomédicos, pero si no hay ningún criterio de diagnóstico que modificar,
Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el medicamento? ¿Cuál es el propósito del medicamento? Y el propósito del medicamento, en realidad, no es modificar o arreglar algún tipo de problema médico, biológico. No puede ser así. O sea, lógicamente, científicamente no podría ser así. Porque pónganse a pensar, si yo te diagnostico con diabetes, ¿no?, y veo que tus niveles de azúcar están elevados y te doy un medicamento, metformina, la insulina, lo que sea que te tengan que dar, y yo veo que tus niveles de azúcar se regulan. Yo puedo verlo objetivamente en un papel, ¿no?, en estudios clínicos lo veo. Tú dices, bueno, el medicamento hace eso, regula los niveles de azúcar, modifica la biología para que la enfermedad, lo que llamamos enfermedad, no se presente, los síntomas no se presenten. Entonces, si el medicamento no está tratando un tipo de criterio de este tipo, ¿qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se espera? El medicamento lo que hace en realidad, el objetivo de él es modificar la conducta. No trata, no busca modificar tu biología, ¿no?, sino que, o obtener un cierto resultado biológico, reparar la biología. Vamos a verlo de esa manera, yo creo que es mejor verlo. No busca reparar esa biología, sino crear condiciones biológicas para que las acciones que tú tomas ya no se presenten, para que los hábitos que tú tienes ya no se presenten. Pongan atención a ese concepto que trato de decir, ¿no? Porque en realidad las pastillas son una manera en que modificamos esta manera de comportarnos, y la forma en que nos comportamos es en sí el problema. Porque lo que le llaman depresión, lo que en la psiquiatría le llaman depresión, que igual usamos en la teoría cognitivo-conductual, pero esta clasificación, ¿no?, este problema es en realidad una clasificación de conducta. Son una serie de hábitos que se han agrupado y se le ha puesto un nombre a estos hábitos. Entonces, cuando la persona sufre de ansiedad constante, ha evitado las cosas, no se quiere levantar de la cama, le cuesta mucho trabajo hacer ciertas tareas, ya no dejó de hacer cosas que le gustaban, está triste todo el tiempo, tiene dolores musculares, tiene pensamientos suicidas. Cuando todos estos hábitos son sumamente disfuncionales, se presentan en una persona, se dice que esta persona sufre de depresión. Pero no fue que encontraron algún tipo de enfermedad médica, si se fijan. Porque el criterio de diagnóstico de no poder levantarme de la cama o no querer ir a hacer cosas que me gustan, eso no es un criterio médico. Esas son acciones que tú tomas. Y tú dejaste de hacer esas acciones y tú me refieres que eso te hace sentir mal. Entonces, desde ese punto yo logro reconocer, es una conducta disfuncional, pero es una conducta. Entonces, en el conductismo, lo que le llaman estos trastornos mentales, lo que le llaman la enfermedad mental, es en realidad la conducta problemática, ¿no? Y en lo que es la neurología, la psiquiatría, ellos dicen que esta conducta está causada por una enfermedad mental llamada depresión. ¿Y qué es la depresión? La depresión es una condición que está caracterizada por las conductas estas. ¿Y qué causa las conductas? Una condición llamada depresión. ¿Y qué es la depresión? Una condición que se caracteriza por estas conductas. La enfermedad y el síntoma, desde el punto de la enfermedad mental, son lo mismo. Tratan de ver un síntoma y decir que está causado por estos fenómenos del cuerpo, pero como les digo, no podemos comprobarlo con exámenes médicos. Entonces, esa es una de las fallas que tú encuentras y se crea todo un fenómeno increíble, ¿no? A partir de eso se van tomando decisiones y los especialistas actúan de cierta manera y tú vas a encontrar muchos problemas, ¿no?, en las intervenciones biomédicas, porque se cree, ¿no?, y en mi opinión falsamente, que estas personas están sufriendo una enfermedad del cerebro, pero pues difícilmente es así. Entonces, si no es así, si no son enfermedades, pues ¿qué son? ¿No?
o qué los causa. Y según el conductismo, estas acciones, estos hábitos, son determinados por el contexto en donde se desarrolla la persona. Las experiencias, ¿no? El medio ambiente y las experiencias que tú vas teniendo y las cosas que tú haces ante estas experiencias, ante estas situaciones, son lo que te van a ir a enseñando, tú vas a ir aprendiendo y vas a ir adquiriendo habilidades. Entonces, damos un ejemplo muy fácil de entender. Tú puedes venir para acá y me presentas mucha timidez, mucha ansiedad social. No quieres ir a lugares concurridos, te cuesta mucho trabajo hablar con las personas, te pones muy nervioso, tartamudeas. Todos estos síntomas que tú me cuentas, y dices, bueno, tienes un trastorno de ansiedad social. Tus conductas están causadas por un trastorno. Si tú tienes un trastorno. ¿Ok? Y vamos a tratar el trastorno con estos medicamentos y con el tratamiento, pero estamos tratando el trastorno. Por otra parte, desde el punto de vista conductual, desde el punto de vista como yo lo hago, yo diría, bueno, tú me vienes y me presentas toda esta serie de síntomas, que eres una persona tímida, que eres una persona que se encuentra muy seria en ciertas situaciones, que tiene rumiaciones respecto a situaciones sociales, todo este fenómeno de la ansiedad social. ¿No? Y yo lo que le voy a atribuir a las causas no es un fenómeno llamado trastorno de ansiedad social, sino que yo me voy a poner a indagar en su historia conductual y voy a encontrar muy seguramente que esta persona tiene experiencias que le fueron enseñando a sentirse ansioso en situaciones sociales. Hubo bullying en la escuela, ¿no? Hubo abuso, hubo acoso, ¿no? Los papás muy estrictos, ¿no? Le ponían muchas reglas, ¿no? Tuvo algún tipo de rechazo de muy pequeño y a partir de ahí empezó a hacerse muy aislado, ¿no? O con una chica, o con estaban niños. Hay toda una historia, ha tenido ataques de pánico y tiene otras conductas relacionadas con la ansiedad. Todos esos fueron los causantes de este síntoma llamado trastorno de ansiedad social. Y tú dirías, bueno, Mar, pero es que si lo ves así, vas a ser reduccionista y no vas a ver el cerebro. ¿Cómo no puedes ver el cerebro? Claro que el cerebro tiene que ver. En mi opinión, cuando nosotros le tratamos de atribuir a la conducta un fenómeno del cerebro, en realidad ahí es cuando estamos volviéndonos reduccionistas. Porque no podemos nomás decir que la conducta está determinada por esta dicotomía del sistema nervioso, ¿no? Y del cerebro y cómo te comportas, ¿no? Un claro ejemplo, un clarísimo ejemplo, es la enfermedad de la esquizofrenia, que es una enfermedad que existe en la psiquiatría y en la neurología. Es una enfermedad que los conductistas tienen décadas persiguiéndolas porque no cumple con los criterios de una enfermedad y realmente muchos conductistas, incluso psiquiatras, proponen abolir el término. Eh, Me uno, yo creo que tienen mucha razón cuando lo dicen, porque la esquizofrenia, lo que ellos llaman esquizofrenia, esta enfermedad de la esquizofrenia, puede estar causada por muchas cosas. Si yo digo que es por el sistema nervioso, por su cerebro, ya no hay nada que hacer. Porque no solo no hay criterios médicos al respecto, o sea, tú te vas a encontrar que no hay nada ahí, no encuentras nada, es como un misterio, pero como si tiene la enfermedad, pues ya ni modo. Esa es la percepción hoy en día del esquizofrénico. El esquizofrénico le dio esquizofrenia y ya, se acabó. O sea, lo tenía en sus genes o simplemente estaba ahí, no sabemos ni por qué, pero una vez que lo tienes ya no se le va a quitar y así va a tener que vivir toda su vida porque es una enfermedad del cerebro crónica. Sin embargo, cuando haces un buen análisis de la conducta, tú puedes determinar que esta conducta sucede en función al contexto. Y en este contexto puede haber diferentes etiologías, diferentes causas, por esto que le llamas esquizofrenia. Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes causan el síntoma de la psicosis. Esto está comentado. Creo que el número es como el 9% de las personas que sufren de una enfermedad autoinmune pueden tener síntomas psicóticos. Las alucinaciones, el comportamiento desorganizado, todo esto, cuando llega a este extremo, el síntoma de la psicosis, la persona pues empieza a tener alucinaciones, empieza ya no comportarse aquí en función a la aquí y ahora. Y cuando lo ves así, dices, ah, es que es esquizofrénico, ¿no? O sea, tiene esquizofrenia y ya no se le va a quitar, ¿no? Porque es una enfermedad del cerebro. No. La esquizofrenia, lo que tú le llamas esquizofrenia, es un síntoma.
de la enfermedad autoinmune. Y si tú tratas la enfermedad autoinmune, ese síntoma se debería de ir. Y esto está comprobadísimo, ¿no? Hay un artículo en Science Ciencia que habla la enfermedad de la esquizofrenia, el término esquizofrenia a punto de morir, algo así se llama el artículo, y hablan de este fenómeno y te explican cómo diferentes enfermedades pueden causar este síntoma, en este caso una enfermedad autoinmune. Hay parásitos, ¿no?, del cerebro que te pueden causar la psicosis, hay deficiencias en las vitaminas B que causan psicosis, eso está bien comprobado. Por ejemplo, el medicamento de la metformina eh, disminuye los niveles de complejo B en sangre y esto lleva a que tengas alucinaciones y eso le llaman esquizofrenia causada por la metformina, ¿no? Y el abuso de sustancias como el cristal es una de las principales causas de lo que le llaman esquizofrenia. Entonces, vuelvo a lo mismo. Uno pensaría que si yo no tomo en cuenta el cerebro, me he vuelto reduccionista, pero en mi opinión es todo lo contrario. Cuando dejo de ver estos problemas con la dicotomía del cerebro, ¿no?, y la conducta, en realidad voy a encontrar otras respuestas que en muchos casos no se toman en cuenta y en realidad es lo que necesita el paciente. Espero esté siendo claro con eso, porque bajo este punto vamos a empezar a hablar de las conductas que propician la ansiedad y la depresión. Y es que si modificamos esas conductas, si logramos identificar que estas conductas son en realidad las causantes del problema, podemos salir de la depresión, de la ansiedad, sin ningún tipo de tratamiento médico. Espero haya sido claro con esto, ¿no? A mí mi doc neural me detectó depresión con ansiedad. Fue muy fuerte para mí tener esto. Tomo lanzapina y el citalopram. Iba al psicólogo, pero dejé de ir. Todo va de la mano con el medicamento y el psicólogo. Sí, fíjate, pero mira, o sea que está bien comprobado que ambas cosas funcionan, ¿no? Que tú puedes llevar el tratamiento psicológico con el medicamento y te funciona. Y puedes llevar el puro tratamiento psicológico y te funciona, ¿no? Eso está comprobado. Los tratamientos no médicos tienden a tener menos riesgos. Eso también está comprobado. Son tratamientos que de muy bajo riesgo son más baratos, son más económicos y hacen lo mismo. En mi opinión, pues seré muy parcial. Siento que lo hacen mejor eh, porque tratan las verdaderas causas del problema, pero sin embargo, todo esto depende de la idiosincrasia de la persona, qué es lo que quiere. Porque a lo mejor se quiere tomarse el medicamento. Y si para él es algo útil y se la toma la persona el medicamento y se siente bien y lleva la terapia psicológica, pues bueno, tienen todo su derecho a llevar el tratamiento que ellos quieren, ¿no? Y deben de reconocer estas opciones. En mi caso, pues muchos de mis clientes no quieren tomar medicamentos y es la alternativa que yo les ofrezco, que tú puedes desmedicalizar estos problemas que tú tienes siempre y cuando nos alejemos un poquito de la idea de lo que tú estás sufriendo un problema en tu cuerpo que tiene que ver con la biología. Si nos alejamos un poquito de esa idea, entonces podemos nosotros inferir que no es necesario meter medicamento, ¿no?, porque no hay algo ahí que resolver. O sea, hay procesos del sistema nervioso que son parte de la conducta, pero no son el problema. Entonces, si yo me alejo de esa idea, puedo nomás enfocarme, ¿no?, en un tratamiento que tenga que ver nomás con las acciones que hacen las personas, con la forma en que piensa, con la forma que se comporta. Y si yo modifico eso, debería de resolucionarse el problema. Y efectivamente, comprobado científicamente que funciona. La terapia conductual, la terapia cognitivo-conductual, es el estándar de oro en los tratamientos para la ansiedad y la depresión. Científicamente no hay una terapia que tenga más validez clínica y científica, ¿no? Es realmente muy, muy buena, ¿no? Y bueno, digo, ahí puedes tú buscar. Incluso en la página de la clínica, casclinica.com.mx, hay un apartado de ciencia en donde yo enlisto una serie de cantidad de artículos científicos en donde pues vienen qué tipo de tratamientos se han hecho, cómo te ayuda. Estamos hablando que la terapia cognitivo-conductual ayuda hasta incluso a reparar el sistema nervioso, ayuda a combatir la inflamación, ayuda a reparar las células. Es increíble, ¿no?, realmente. Y es la pura terapia psicológica sin tratamiento farmacológico.
María So, las benzodiazepinas son superadictivas y producen cambios en el humor. Sí, María. Ese es el problema, pues. Por eso les digo, tienen opciones. Como adultos, cada quien toma las decisiones que prefiera. Y esa es una conversación que tienes que tener con los clientes. Porque ellos tienen todas las opciones posibles. Y su tratamiento debe ser basado en eso, en los derechos, no en la opinión del especialista. Porque si está basado nomás en la opinión del especialista, puede quedar atrapado en un tratamiento que ellos no quieran, ¿no? Entonces, es algo muy crucial. Y bueno, ya con todo eso dicho, ya que me aventé media hora de conductismo, a ver, ojalá haya sido claro, quiero empezar a hablar de los hábitos, ¿no? Estos hábitos que nos llevan a la depresión. Y vamos a ver si logro, traigo una idea de más o menos cómo una historia de vida, ¿no?, te va llevando a que tú te deprimas y tengas problemas de ansiedad, ¿no? Y vamos a ver si lo puedo plantear bien, ¿eh? Estoy seguro que sí, ¿no? Cualquier duda, ahí me pregunto. Entonces, el primer hábito que te va a llenar de ansiedad y te va a llevar a la depresión es el hábito de la evitación experiencial. El hábito de evitar las experiencias de vida. Esto es un concepto fundamental y es una de las bases de todo mi tratamiento. En que la persona que viene para acá y está deprimida es una persona que evita ciertas situaciones por cómo se siente. Y me va a decir, es que me cuesta mucho trabajo, me es imposible, no puedo levantar de la cama. Todo eso se tiene que reconocer en el tratamiento porque son obstáculos que le impiden vivir su vida como quiera. Pero, ¿por qué la evitación experiencial te va a llevar a la depresión? Imaginemos, se nos plantea la vida como un camino que vamos a recorrer y en este camino vamos a ir obteniendo logros y metas. Se nos dice, ¿sabes qué? Tú vas a crecer, vas a conseguirte una esposa, vas a tener hijos, vas a conseguirte un trabajo, luego vas a tener nietos, se te va planteando un camino de vida. Bajo esta idea, nosotros podríamos comparar el vivir tu vida como viajar en un autobús. Y tú vas en tu vida, ¿no?, vas viajando, vas avanzando, y en el autobús vas subiendo pasajeros, vas haciendo paradas. Estos pasajeros son tus pensamientos, ¿no?, ya sean positivos, negativos, son tus sentimientos, la ira, el enojo, la depresión, son las conductas que tú sabes hacer, ¿no?, las competencias que tú has desarrollado. Entonces, a través de vivir nuestra vida, el camino de la vida, es como nosotros vamos adquiriendo estos aprendizajes. Y nosotros, manejando el camión, podemos llegar a estas paradas que nos hacen feliz. Quiero conseguir un trabajo, tengo que ir a la universidad y voy viajando en mi camión y voy a la universidad. Me paro ahí, ¿no?, estudio, me vuelvo a subir al camión o sigo viajando mientras estudio. Y luego después de ahí, mi camión se va hacia un trabajo, ¿no? Luego mi camión va hacia una pareja y siempre, siempre vamos avanzando. ¿Mm? Si vamos avanzando, pues todo parece excelente. Porque estas paradas que yo voy haciendo en la vida son las experiencias que me van a ayudar a sentirme bien. Si me plantearon la vida como un camino en donde yo tengo que adquirir metas, esas metas son lo que van a determinar cómo me siento. Esas metas son los valores que me motivan a hacer las cosas, que es importante para ti. Entonces, yo viajando, consigo mi título universitario, consigo mi título de psicólogo y luego yo puedo seguir avanzando y empiezo yo a ejercer mi profesión y todo eso me ayuda a sentirme bien. Sucede en la vida que a veces vamos manejando y se nos suben muchos pasajeros, ¿no?, muchos pensamientos, muchos sentimientos,
que son muy negativos. Porque a través de todas estas experiencias se va subiendo gente, ¿no? Y a veces, por cómo somos, por las paradas que hemos hecho, por las personas que hemos conocido, por los giros que hemos hecho, las decisiones que hemos tomado, vamos acumulando más y más pasajeros, ¿no? Que son negativos, que son malos, ¿no? Que nos hablan mal, que piensan mal de nosotros, que nos humillan, que nos dicen, ¿sabes qué, Omar? Tú no sirves para manejar este camión. Y nosotros, cuando vamos avanzando, podemos tomar la decisión, la infortunada decisión, de no aguantar todos estos pasajeros, detenernos y decir, ¿sabes qué? Ya me harté de todas estas voces, yo me bajo de este camión. En ese momento, has optado por la evitación de las experiencias. ¿Y qué sucede? Pongan atención a lo que estábamos viendo. Como tú decidiste detener ese camión, el camión que te lleva a vivir tu vida ya no te puede llevar a ningún otro lado. Vas a quedarte en el mismo lugar indefinidamente. Y todas esas experiencias, todos esos valores que vas adquiriendo, todas esas metas que tú tenías y que te ayudaban a ser feliz y tener esa estabilidad emocional, ya no van a estar disponibles para ti. Entonces, cada vez que nos detenemos, ¿no?, y evitamos aquellas cosas, esas experiencias que nos hacen sentir bien, vamos a propiciar la depresión. Porque ya no va a haber en el medio ambiente factores que me ayuden a evocar estos buenos sentimientos. No solo eso, voy a empezar a perder cosas por no manejar mi camión. Y el sentimiento de pérdida, perdón, la pérdida en sí activa el sentimiento de tristeza. La tristeza se activa ante perder algo valioso y este sentimiento de tristeza se te empieza a hacer un hábito porque tú ya no estás manejando tu camión hacia experiencias que te hacen sentir bien. Lo único que queda es todo lo que tú querías hacer, pero ya no está disponible para ti. Entonces viene para acá mi cliente y me dice, es que yo antes me gustaba salir, antes iba con mis amigas, con mis amigos, antes yo tenía un trabajo, yo hacía esto, yo hacía aquello, y ahorita no traigo ganas de hacer nada, ya no lo hago, ya no hago mis hobbies, ya ni siquiera a veces ni me baño, ya no hago estas cosas que antes hacía. Esta persona se le ha hecho un hábito evitar todas estas experiencias y al no poder, ¿no?, recibir esas buenas experiencias que lo lleven a sentir que está obteniendo algo valioso, entra en tristeza, entra en depresión. Eso es una cosa, la tristeza. 2, la ansiedad. Nosotros aprendemos a través de asociaciones. Se le llama condicionamiento pavloviano. Yo asocio el medio ambiente con una conducta que hago. Si yo aquí estoy en este cuarto, algo malo sucediera, algo que me llenara de pánico, algo que me llenara de miedo, hubiera un incendio, me asaltaran, lo que tú quieras, y yo aquí sufriera un momento de mucha ansiedad, lo que iba a suceder es que todos los estímulos en el medio ambiente aquí, el cuadro, la refrigeración, la pared, los colores, todo eso, mi cuerpo lo iba a asociar con la ansiedad, con la conducta que hice la última vez que experimenté esa situación. El problema es que si tú desarrollas un problema de ansiedad ante una situación, la misma ansiedad, su mecanismo de supervivencia, lo que hace es que te lleva a evitar los peligros. La ansiedad se vuelve un factor sumamente crucial en la evitación experiencial. Evitamos todo lo que nos da miedo. Entonces, fíjense a lo que voy. Si yo voy manejando mi camión y allá está la universidad que quiero estudiar, la carrera que quiero, que me va a hacer feliz, la carrera de psicología, pero yo tengo tanto miedo de llevar mi camión para allá que lo voy a evitar. La ansiedad se vuelve un gran obstáculo en la depresión porque es lo que te va a alejar de tus valores. No solo eso, al evitar la experiencia, como tu cuerpo aprende a través de asociaciones, tú nunca vas a poder exponerte ante la situación que te causa ansiedad y crear otro aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto?
que si tú te metiste al trabajo y sufriste mucho estrés y te renunciaste al trabajo, evitaste la situación, ¿no? Nunca se te va a poder quitar ese miedo, al menos que tú vuelvas a enfrentar la situación, que te expongas y ahí dentro la experimentes de otra manera. Porque el aprendizaje por medio de asociaciones nunca se va a presentar. La evitación experiencial nos roba de los valores que nos hacen felices, ¿no? Y además cultiva el miedo, porque nunca aprendemos que estas experiencias son buenas para nosotros, que nosotros podemos desarrollar las habilidades necesarias para resolverlas. Entonces, la evitación experiencial se vuelve sumamente crucial de comprender para el problema de ansiedad y depresión. Si ustedes sufren de problemas de ansiedad, problemas de depresión, pónganse a pensar que todas esas situaciones que tal vez les causan mucho malestar son las situaciones que más evitan. Entonces, esa conducta de evitación es parte del problema y tenemos que empezar a arreglarla aquí en terapia. Espero haya sido claro con mi explicación, ¿no? Y vamos a partir de ese punto, vamos a partir de la evitación experiencial y luego, después de que evito algo, ¿qué es lo que voy haciendo que va empeorando mi depresión? ¿Eh? Voy a leer aquí, ¿no? Silvia Cuevas, eso a mí me pasó, dejé de trabajar por miedo a volver a caer en depresión. Ok, sí, pues, y trabajar es bien importante. O sea, si tú lo valoras importante, si yo te pregunto, ¿qué es importante para ti? Y me dices, ser una persona productiva, pero el miedo, las competencias, las conductas que tú sabes hacer en el trabajo, te ocasiona que te cause mucho miedo, muchos problemas de ansiedad, vas a evitar la experiencia y solo lo hace peor, te lleva a la depresión. Vas a estar en tu casa triste porque perdiste esto valioso y además, como no lo experimentas, no lo enfrentas, nunca aprendes a sentirte tranquila ante la situación. Espero que esté siendo claro, ¿no? Silvia, me gusta mucho mi labor de enfermera, pero este miedo no me deja. Fíjate, ese es, ese es mi punto y es bien importante, Silvia, ¿eh? Porque si tú lograras vencer el obstáculo de la ansiedad, que es uno de los obstáculos para la depresión, si tú lograras superar ese miedo, esas formas de pensar que tienes, desarrollar las conductas para manejar el estrés, organizar mejor tu tiempo, manejar las relaciones interpersonales, todos estos problemas que suceden en el trabajo, si tú desarrollas todo eso, que solo lo puedes desarrollar enfrentando el problema y practicando ser diferente ahí, tu depresión debería de irse. Porque la depresión no es el problema, es el efecto del problema, es el resultado del problema. ¿Sí? ¿Eh? Kareli Gutiérrez, muy claro. Qué bueno que estoy siendo claro. Siempre me pongo bien nervioso cuando voy a hacer las transmisiones. Digo, a lo mejor yo lo explico mal, ¿cómo voy a explicar este punto? Pero, digo, todo el día estoy hablando de estos temas. Me salen, ¿no? Aranzazu Lozano Plat, y en la etapa de los adolescentes que aún están en desarrollo, ansiedad. Es que la ansiedad no es, ¿cómo te digo? No es una condición que unas personas tienen y otras no. La ansiedad es un proceso natural del ser humano. Los procesos del sistema nervioso que te ayudan a protegerte del peligro, todos los tienen. Los tienes desde bebé, desde que naciste. Tú tienes un sistema nervioso desde antes que nacieras. Entonces, el niño, el feto se estresa, ¿no? Realmente. Entonces, el feto produce ansiedad, básicamente. Entonces, no es que ciertos chicos o ciertas personas tienen ansiedad y otros no, sino que hay conductas disfuncionales que cuando se habitúan y se vuelven muy, muy frecuentes, las personas se les diagnostica como un problema de ansiedad, ¿no? Tienen muchos ataques de pánico, tienen un trastorno de ataques de pánico, mucho miedo ante las personas, le dicen que tienen ansiedad social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es que, y eso es bien importante, no es que sea algo que tengas que temerle, es algo que tú siempre has sido una persona ansiosa y esto está bien, ¿no? Solo que tienes que aprender a manejar estas conductas, estos estados emocionales para que no se vuelvan disfuncionales. A los niños están muy chiquitos y yo les digo, es que tienes que ver tus miedos como un superpoder, les digo, ¿no? Ese miedo te ayuda a que corras más rápido y a que pelees más duro, pero los superpoderes se tienen que entrenar. Así como cualquier superhéroe que tú ves en las películas,
que cuando descubre que tiene superpoderes no sabe cómo usarlos y si no los sabe usar bien, tiene problemas. Lo mismo. Tu cuerpo tiene mecanismos que le ayudan a protegerse del peligro, pero si tú no los ni siquiera conoces cuáles son, no tienes ningún tipo de educación y no tienes competencias para modificarlos, se vuelve un problema crónico. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, la segunda conducta que vamos a encontrar en personas ansiosas y personas con depresión. Y esta es la trampa de los porqués. Esto es un tema muy interesante. Hay un video, aquí se los voy a compartir de voladita. Se llama Hablemos de Depresión. Aquí se los voy a compartir. Hablemos de depresión. Aquí está. Es del doctor José Antonio García Higuera. Está excelente estos videos para comprender lo que es la depresión desde el punto de vista conductual. Aquí les voy a compartir desde el primer capítulo. Es una serie de videos, se los voy a poner. Fíjense, está sumamente interesante. Y ni se diga lo que es el doctor. Es una eminencia. Siempre que tengo dudas, tiene una página que se llama Psiconautas. Y ahí está la respuesta en su página. Siempre. Pero bueno, chequen esos videos, son una serie de videos. La trampa de los porqués. Y cómo esta pregunta nos va a llevar a la ansiedad y la depresión. Entonces, dijimos que en la vida vamos manejando nuestro camión y vamos teniendo paradas en esas situaciones que para nosotros valoramos importantes, ¿no? Y por razones infortunadas decidimos bajarnos del camión, estaba demasiado lleno de personas negativas, ya no lo aguanté, ya no pude hacerlo. Entonces me bajo del camión y al inicio el impacto de bajarte ante tanto estrés, tanto negatividad, te va a llevar a un estado profundo de tristeza y desesperanza. La vida, lo que tenía que ofrecerte, ya no está disponible para ti, entonces te vas a sentir desesperanzado. El miedo no se te va a quitar ante las situaciones porque ya no las vas a experimentar. Entonces vas a sentir la desesperanza. Una de las cosas que vamos a hacer en ese momento es que nos vamos a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué otra vez perdí el trabajo? ¿Por qué otra vez me dejó mi pareja? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer las cosas bien? ¿Por qué? Los porqués se vuelven una trampa porque los porqués nunca tienen respuesta. Los porqués te llevan a otro porqué, porque siempre hay una causa de la causa de la causa. Entonces, el cliente, cuando está triste, cuando está desesperanzado, en su mente se empieza a preguntar, pero ¿por qué no tengo trabajo otra vez ahorita? ¿Por qué? Porque soy un inútil, porque no sirvo para nada. ¿Y por qué no sirvo para nada? Porque mis papás nunca me enseñaron nada. ¿Y por qué nunca me enseñaron nada mis papás? Porque son malas personas. ¿Y por qué son malas personas? Pues que mis abuelos así son. ¿Y por qué son así? Ah, es que pues lo traen de genética, entonces yo lo debo de traer de genética. ¿Y por qué lo traigo en la genética? Pues bueno, fue cuestiones al azar y ya no puedo hacer nada al respecto. ¿Y por qué no puedo hacer nada al respecto? Pues que así es la vida. Una causa de la causa de la causa de la causa. Y el problema es que cuando nosotros estamos deprimidos, estamos sintiendo ansiosos, ¿no? Estamos bajo estos sentimientos de desesperanza, estos sentimientos sirven como un filtro de la interpretación que tú le das a la vida. Imagínense las emociones como lentes que se ponen y a través de ese visor tú interpretas la situación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy muy ansioso, siento mucho miedo, su función de la ansiedad es hacerme ver el peor escenario posible para que yo me prepare y no suceda una catástrofe. Pero cuando estoy ansioso, cuando estas reacciones fisiológicas están sucediendo, no puedo hacer otra cosa más que ver el peligro. Eso es lo que debe suceder. Cuando estoy enojado y iracundo, no puedo ver las cosas de una forma tranquila y pacífica. Todo
parece un ataque. Porque la función de la ira es eso, es repeler los ataques. Entonces, si yo estoy triste porque dejé de vivir mi vida, ¿no? Porque dejé de experimentar la vida, estoy lleno de miedo ante las situaciones y me pregunto por qué estoy así, la única respuesta que vas a obtener es una respuesta llena de desesperanza. Nos es imposible, ¿no?, llegar a una conclusión mucho más positiva, mucho más optimista cuando estamos hundidos en el problema. Resulta mucho más conveniente siempre salir del problema, salir del agujero, volverte a subir al camión, ¿no?, a pesar de los pasajeros, a pesar de cómo te sientes, sin preguntarte el por qué, simplemente subirte a ese camión y volverlo a dirigir a aquellas situaciones que te hacen feliz. Y una vez que vuelvas a experimentar las situaciones, una vez que vuelvas a enfrentar tu vida, a exponerte y ya no evites, ya no te envuelvas en evitación experiencial, vas a volver a recibir lo bueno de la vida y esto va a empezar a cambiar tus emociones. Al cambiar tu conducta, vas a cambiar cómo te sientes. Y en ese momento, una vez que ya estés recuperado, ya te sientes bien, ya te sientes tranquilo, ya no estás ansioso, ya no sientes desesperanza, ya en ese momento resulta mucho más fácil preguntarte, pues, ¿cómo llegué aquí? ¿Y cómo llegaste ahí? Pues bueno, querías un trabajo, te estresó demasiado, renunciaste y ahora no podías ir al trabajo y eso te tenía deprimido. Pero como decidiste subirte al camión, enfrentar la situación y cambiar ante ella, ya no estás deprimido. Entonces, resulta sumamente importante comprender que estas emociones no se van a ir hasta que tomes acción. No puedes esperar a sentirte bien, esa es la trampa. Porque si tú te esperas, la vida no te va a dar lo que tú quieres. Entonces, en lugar de envolvernos en los porqués, mejor clarificamos nuestros valores, logramos nosotros comprender internamente qué es importante para nosotros y nos comprometemos a trabajar, a vivir nuestra vida, a subirnos al camión e ir por estos valores. Espero me esté explicando con esta idea, ¿no? Y si quieren conocer un poquito más de las trampas de los porqués, en esa serie que les mandé, ahí vienen y vienen en dibujos. Está muy, muy interesante. Y les digo, es un experto el doctor, ¿no? Espero esté siendo claro hasta ahorita, ¿no? A ver. Y bueno, la tercera conducta que nos va a llevar a la ansiedad y nos va a llevar a la depresión. La conducta de las rumiaciones y la conducta de la obsesión. Volvemos al ejemplo, ¿no? Íbamos en el camión, se llenó de pasajeros, decidí bajarme del camión, decidí dejar de vivir mi vida, esto me llenó de tristeza y me impidió adquirir nuevos aprendizajes para sentirme bien. El impacto emocional de esto me llevó a preguntarme, ¿pero por qué estoy aquí? ¿Por qué? Porque me pasa esto. Estos porqués reviven estas experiencias, estos sentimientos de ansiedad, ¿no? Y después de estos sentimientos de ansiedad vienen las rumiaciones y la obsesión. La obsesión es un mecanismo de solución de problemas que tiene tu cerebro. Cuando tu cerebro detecta un peligro, ¿no?, activa todos estos síntomas como la taquicardia, la respiración, pero también activa la preocupación. Lo que hace es un análisis constante de la situación. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Y si pasa aquello? ¿Y si pasa aquello? ¿Y si pasa aquello? Las personas con problemas de ansiedad son personas obsesivas. Cuando algo nos causa ansiedad, nos volvemos obsesivos. Y esto es
algo natural que hace tu cuerpo. Piensa en obsesión como una frecuencia de radio. Siempre está ahí, pero no siempre está sintonizado. Se sintoniza ante el peligro. Entonces, cuando nosotros, por evitar las experiencias, empezamos a desarrollar problemas de ansiedad, mi cuerpo detecta ese problema que tenemos y empezamos a rumiar al respecto. Rumiar significa masticar 2 veces. Es algo que hacen ciertos animales, como la vaca, que mastica, traga y luego devuelve, vuelve a masticar y lo devuelve. La conducta de la rumiación es la conducta de preocuparse excesivamente por algo sin poder tomar acción al respecto. Las rumiaciones son una forma inefectiva y disfuncional de solucionar problemas. Porque estas suceden ante los problemas que no podemos resolver. Por ejemplo, una rumiación muy común es que yo quería comunicarme algo con mi pareja o con alguien que conocía, o con mis papás, y no pude por el miedo, evité la situación y me llené de ansiedad, ¿no? Me involucré en una conducta pasiva y lo que va a suceder es que como yo voy a sentir que eso es un problema lo que tengo ahí, voy a empezar a rumiar al respecto. Y esto nos sucede a todos. Empezamos a tener la conversación que queríamos tener en nuestra mente. Estamos ahí hablando solos, pensando y pensando y pensando y pensando al respecto. Se vuelve una forma indirecta de tratar de solucionar el problema, pero como no lo soluciona, se vuelve disfuncional, porque esta preocupación, este acto, lo único que va a hacer es revivir los malos sentimientos. Siempre y cuando tú tengas el hábito de tener rumiaciones, y lo voy a detectar en las personas con depresión, va a ser muy difícil que tú logres superar tus problemas de ansiedad y tus problemas de depresión. Entonces, ¿cómo puedes empezar a eliminar las rumiaciones? Primero, y el ejemplo base del cual partimos en esta transmisión, es que tienes que exponerte a las situaciones que te está causando el estrés. Como la rumiación es un acto de solución de problemas, tú tienes que enfrentar la solución, la situación, ¿no? Tienes que dejar de evitar las experiencias. Entonces, una vez que te expongas y logres tú solucionar el problema ahí, tu cerebro va a desactivar esta obsesión. Ya no vas a percibir un peligro, los procesos del sistema nervioso se van a desactivar, te vas a calmar y las rumiaciones se van a detener. Entonces, es lo mismo. Todo que evitemos nos causa rumiar. Pero si me expongo y soluciono el problema, las rumiaciones desaparecen. De nuevo, subirte al camión de la vida y volver a manejarlo es realmente la respuesta y posiblemente la única respuesta para que tú puedas empezar a recuperar. Eso es una cosa, ¿no? 2, no, trata de combatir los pensamientos negativos de la obsesión con lógica. Le llamamos distorsiones cognitivas a aquellas ideas, aquellos pensamientos que son incorrectas interpretaciones de las situaciones que nos llevan a sentirnos mal. Le llaman distorsiones cognitivas porque si analizamos estos pensamientos que tú estás teniendo mientras estás rumiando, muy probablemente nos vamos a dar cuenta de que estos pensamientos son falsos. Así como una persona que va a salir a una fiesta que le invitaron y sufre de mucha ansiedad social, ellos tienen rumiaciones antes de salir a la fiesta, durante la fiesta y después de la fiesta tienen rumiaciones estas personas, ¿no? Y lo que va a suceder es que su pensamiento va a estar lleno de distorsiones cognitivas. Se va a estar diciendo cosas como, ¿y si me rechazan? ¿Y si se burlan? ¿Y si me equivoco? ¿Y si hago el tonto? ¿No? ¿Y si no me veo bien? ¿Y si esto y aquello y aquello? La lógica, la reestructuración cognitiva, está comprobada que ayuda a eliminar estos pensamientos que te causan ansiedad. Si elimino los pensamientos que causan ansiedad, la ansiedad disminuye y la obsesión se desactiva. Entonces, en este ejemplo, ¿no?, el de la fiesta, practicamos aquí en el consultorio en buscar evidencia de por qué estas ideas no son ciertas.
tratamos de cultivar la flexibilidad con nuevas ideas. Y hacemos preguntas como, ¿y cuando vas a las fiestas? ¿La gente realmente se burla de ti? ¿Cuántas veces has ido a las fiestas y se han burlado de ti? ¿Cuántas veces has hecho el ridículo? ¿Qué pasó la última vez que saliste? ¿Hiciste el ridículo? ¿La gente te trató mal? ¿O tú vas a las fiestas y te dedicas a burlarte de los demás? ¿Así son tus amigos realmente? ¿Por esas personas que te estás juntando? ¿Cuáles son las posibilidades de que esto suceda? ¿Lo anota el cliente? ¿No? Todas estas disputas. No, pues cada vez que salgo realmente me la paso bien, mis amigos son buena onda, ellos nunca me juzgan, no se burlan, a lo mejor hay poquita carrilla, pero no normal, pero nunca me ha pasado que yo vaya y haga el oso frente de todos y todos se burlen. Lo voy escribiendo, escribiendo, escribiendo. Y esto está comprobado que ayuda a eliminar el pensamiento, disminuye tu ansiedad y las rumiaciones se vuelven menos frecuentes. Otra forma que con la que puedes manejar las rumiaciones es hacer actividades incompatibles con la ansiedad. Si tú te acuestas en tu cama a pensar, a pensar, a pensar, es importante que eliminemos esa conducta y hagamos otra que sea incompatible con pensar. Irte a hacer ejercicio, hacer una actividad, ¿no? La terapia ocupacional. ¿No? Ponerte a hacer cosas que involucren tu enfoque, ¿no? Que no te detengan nomás a pensar. Y eso va ayudando a eliminar rumiaciones. Ponerte a trabajar, salir a algún lado, ver una película, hacer una actividad que no tenga que ver con el acto de detenerte y nomás a preocupar. Y por último, algo que puedes hacer es practicar la toma de conciencia, que es la meditación, básicamente. Y que nosotros podemos practicar, ¿no? El enfocarnos en el aquí y ahora, ¿no? Con técnicas de focalización, con técnicas de respiración. ¿No? Podemos aprender a relajar al cuerpo y a reducir esta frecuencia del pensamiento al enfocar todos nuestros sentidos en el presente. Si tú estás haciendo actividades que son incompatibles con la ansiedad, tú puedes practicar en estas actividades la toma de conciencia, hacerlo realmente enfocado, respirando, disfrutando del momento, y eso te va a ayudar a eliminar la rumiación. Espero esté siendo claro con ese punto. ¿No? Terrible es esta conducta de la rumiación. Hola Omar, yo me identifico mucho con los por qué y es ahí donde me clavo muchas veces. ¿Cuál podría ser una herramienta que al momento me ayude a salir de ahí? De nuevo, como te mencioné, ponte a preguntar si estás evitando, ponte a preguntarte si estás evitando estas experiencias que tú te estás preguntando por qué lo hice. ¿No? O sea, si estás evitando algo, ¿por qué hice eso? ¿Por qué hice el tonto? Ya no voy a salir, ya no voy a algún lado. Y te estás preguntando por qué, por qué, por qué. Enfrenta la situación. Eso es lo primero. Vuelve a exponerte a la situación para que tú logres ver que esa situación no es tan terrible como piensas. Usa la reestructuración cognitiva, ¿no? Como dije ahorita, puedes tú empezar a encontrar pensamientos mucho más lógicos al respecto. ¿No? En lugar de decir, es que lo hice porque soy tonto, porque soy feo, porque no sirvo para nada, te pones a listar. No, no, no. O sea, yo soy una persona muy competente, sé hacer muchas cosas, soy bien parecido, mis parejas me dicen esto y además eso no importa. Empiezas a tener una práctica mucho más lógica al respecto y esto también te ayudará a disminuir la ansiedad y por supuesto lo que mencioné, el por qué va a suceder al evitar las experiencias. Entonces, una vez que las enfrentes de nuevo, que te vuelvas a subir al camión, ¿no? Y avances, y ya estás fuera del problema, ¿me explico? Si estás fuera de ese sentimiento, estás experimentando otras cosas, el por qué va a desaparecer. Cuando estás a gusto, feliz, satisfecha, relajada, tranquila, no te preguntas por qué. Solo te preguntas por qué cuando estás triste. Y eso solo empeora tu tristeza. Y esa tristeza estuvo determinada por estas evitaciones experienciales. ¿Se fijan a lo que vamos? Cómo la depresión la vamos construyendo a través de los hábitos. Y fueron las acciones que tú fuiste tomando. Una por una, fueron sumando. Se te fueron haciendo esos hábitos, se arraigaron en ti. Y de pronto llegó un punto en donde estas conductas son las únicas que tienes en el momento y se han vuelto una frecuencia, una probabilidad
muy alta, se vuelven crónicas y no las puedes dejar de hacer. Suceden en automático, son muy disfuncionales y bueno, tienes un problema clínico totalmente real, ¿no? Que de nuevo, tal vez no es una enfermedad, al menos desde nuestro punto de vista, no lo consideramos una enfermedad, no cumple con esos criterios, pero sí es un problema clínico serio, ¿no? Muy serio. Es un problema de hábitos, eso sí. ¿Mm? Bueno, pero haya sido claro con eso, Pablo. Y la última conducta que nos va a llevar a sentirnos ansiosos, a caer en la depresión, es tomar conciencia, pero de mi malestar. Ahorita hablé de cómo nosotros, para eliminar la obsesión, las rumiaciones, podíamos empezar a tomar conciencia de las actividades que estoy haciendo. Esas actividades que yo valoro importante. Ir a la escuela, platicar con alguien, salir con mi chica, hablar con mis papás, esas actividades las puedo hacer y tomar mucha conciencia, enfocarme en ellas. Pero hay otra cosa que sucede. Esto es una trampa terrible. ¿No? Que podemos hacer ese acto de tomar conciencia, pero los síntomas y los malestares que tengo. Esto es una conducta que se va a identificar en las personas deprimidas, pero sobre todo lo identificas en las personas que están teniendo ataques de pánico. Una persona que tiene un ataque de pánico empieza a sentir toda esta sintomatología, ¿no?, del sistema nervioso, la taquicardia. Ellos generalmente no tienen educación sobre qué es la ansiedad y malinterpretan estos síntomas y se dicen a sí mismos, ¿sabes qué? ¿Y si estoy teniendo un infarto? ¿Y si me está dando un infarto? Y entran en pánico. El cuerpo, ante semejante idea tan peligrosa, activa el pánico, ¿no? Y tú no sabes qué hacer, se activa la respiración muy superficial, te nubla la vista porque falta oxígeno, tus manos sudando, estás temblando, no te puedes detener. Tienes un ataque de pánico porque malinterpretaste los síntomas de la ansiedad. Terminan en el hospital y le dicen, ¿sabes qué? Tú lo único lo que tienes es estrés. En cuanto le dicen que es estrés, ¿no?, que los exámenes médicos salieron bien, como les digo, casi siempre salen bien todos los exámenes médicos, ya a partir de ese punto, cuando logran tener evidencia psicológica, ¿no?, de que no tienen nada malo, que no les va a pasar nada malo, el ataque de pánico se desactiva. El cuerpo deja de tenerle miedo a la situación porque ya tiene una respuesta lógica al respecto. Pero ¿qué puede suceder después de ese momento? Estas personas, el ataque de pánico te hace sentir tan mal, tan terrible, y como no sabes realmente qué lo causa, no tienes ningún tipo de educación, desarrollan un miedo a que les vuelva a dar. Desarrollan un miedo al miedo. Entonces, ellos andan en sus días, ¿no?, y siempre están ahí pendiente, una idea de que tal vez pudiera darles un ataque de pánico de nuevo, ¿no?, que pudiera darles eso, ¿no?, y si me vuelve a pasar, y si vuelve a suceder. Y ellos, con este miedo, lo que empiezan a hacer es que se enfocan en cómo se sienten físicamente. Toman conciencia, ¿no?, de que tal vez tienen un pequeño dolor del pecho, en el pecho. Y empiezan, ¡ah!, me duele el pecho. ¿Qué pasa? ¿Hay algo malo en mí? Y si me da otra vez el ataque de pánico. No, no, no quiero que me dé el ataque de pánico. Otra vez me voy a poner mal, no puede ser. ¿Qué me va a pasar? Y al tomar conciencia del síntoma, solo se asustan más. ¿Y qué sucede? Al asustarse más, generan más ansiedad. Se activan más procesos del sistema nervioso y ahora no solo es el pecho, ahora hay taquicardia, ¿no? Ahora tu respiración ha cambiado. Ahora no te puedes quedar quieto, activas la obsesión y no puedes dejar de pensar. El haber tomado conciencia de cómo te sentías te destinó a no poder dejar de ponerle atención. Si yo te digo, no pienses en un elefante, vas a pensar en el elefante. Si yo te digo, no pienses en la ansiedad, ¿en qué piensas? En la ansiedad. Entonces, es bien crucial, es bien importante, ¿no?, que en este caso, por ejemplo, en el tratamiento de ataques de pánico, que le enseño yo a mi cliente
a reinterpretar estos síntomas que está teniendo, pero sobre todo a no ponerle atención cuando estén sucediendo. Que cuando él esté trabajando tal vez en su computadora y sienta un poquito de taquicardia, tome conciencia de la actividad que está haciendo, no del síntoma, sino que vuelva a la actividad que está haciendo, ¿no? Le ponga atención a esto y al ponerle atención, ¿no? Al desenfocarse en eso, va a olvidarse de los síntomas y no van a empeorar. Y así es como vamos solucionando este problema de conducta relacionado con la ansiedad. Entonces, ¿cómo puedes practicar tú el tomar conciencia y la meditación? Primero, no todo es meditar y no todo es tomar conciencia. Porque si alguna vez tú te sentaste a practicar la meditación, yo les pregunto a mis clientes, oye, ¿has practicado meditación? Y me dicen, sí, a veces medito, a veces pues me siento afuera, me pongo a pensar. Me pongo a pensar sobre mi vida y reflexiono. Eso no es meditar. Eso es reflexionar. No, eso es pensar. Pero el meditar, el tomar conciencia, es el enfocarse en una sola cosa, en un solo objeto. El entrenarme a que cada vez que esté yo disperso en mis pensamientos, yo vuelvo a poner la atención a la computadora que tengo aquí enfrente, a la persona con la que estoy hablando. En la meditación me enfoco en la respiración y la idea es que cada vez que yo divago, vuelvo a poner atención en la respiración. Y esta práctica de estar constantemente tomando conciencia de nuevo en la respiración cada vez que yo me doy cuenta que estoy divagando, me ayuda a entrenar mi enfoque. Entonces, cuando meditamos, estamos practicando concentrarnos. Entonces, y entre más lo hagas, mejor te vuelves. Más tiempo dura la concentración, menos te dispersas, más te relajas, más calmado se siente la mente, etc. Entonces, tomen eso en cuenta, que meditarnos cualquier tipo de acción. ¿Y cómo puedes practicar la toma de conciencia? Bueno, también nunca juzgar el resultado. Si ustedes se ponen algún tipo de meditación que encontraron en YouTube o quieren practicarla porque leyeron o porque quieren practicar el tomar conciencia de su respiración, lo primero que debemos de hacer es no juzgar mi rendimiento al respecto. Porque cuando yo juzgo, lucho con los pensamientos. Cuando yo estoy tratando de enfocarme en la pura respiración, pero luego me encuentro dispersado y digo, no, es que lo estoy haciendo mal, así no lo debería de hacer. Estoy involucrándome en un pensamiento, ¿no? Estoy pensando, ¿no? Y estoy en realidad afectando la técnica. Entonces, no debemos juzgar nuestro rendimiento en ningún momento o qué tan concentrado estoy, sino que solo cuando me doy cuenta que estoy disperso, con calma, con tranquilidad, sin decir que estuvo mal ni bien, simplemente vuelvo a poner atención en lo que estoy haciendo. Respiro profundamente, tranquilamente, me encuentro disperso y antes de juzgar, antes de regañarme por lo que hice, simplemente vuelvo a poner atención en la respiración. Me disperso 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, terrible, una dispersión terrible, no importa, vuelvo a poner atención en la respiración. Al final, practicas lo que puedas practicar, sea 1 minuto de concentración, 30 segundos de concentración, 10 minutos, lo que sea. Al final, la técnica va a salir como podía salir. Tu rendimiento fue tan bueno como podía salir. Eso es una forma, una mentalidad que tenemos al tomar conciencia. Otra cosa con la que puedes practicar el tomar conciencia es enfocarte en un objeto. Esto lo puedes practicar 2 a 3 veces por semana, 10 a 20 minutos, te pones algún tipo de objeto enfrente y te sientas y respiras y tratas de poner atención con todos tus sentidos. Los colores del objeto, la forma del objeto, los detalles, cómo se siente, cómo huele, cómo sabe. Con todos mis sentidos lo experimento, el objeto. Y esta práctica, de hacerla hincado, sentado, ¿no? 2 a 3 veces por semana, la vamos también haciendo en situaciones que nos causan ansiedad, en donde sucede problema. Por ejemplo, practico focalizarme en el celular, lo que tú quieras, en un objeto que tengo en mi casa,
para que yo cuando pueda ir, por ejemplo, a una fiesta en donde me causa mucha ansiedad social, yo me encuentro pensando mucho, muy disperso, pueda yo tomar conciencia del momento. Entonces, si yo sufría mucha ansiedad social, dejo de evitar la situación, me expongo a ella, ¿no?, para poder crear nuevos aprendizajes y detener las rumiaciones, y además tomo conciencia del momento para poder sentirme mejor en esa situación, y eso me ayuda a tener, pues, una nueva experiencia que me va a ayudar a motivarme a seguir haciendo esta conducta. Practícalo sentado con una actividad, como menciono. O sea, lo puedes practicar tú sentado o comiendo, o barriendo, o pintando, o haciendo algún tipo de deporte. Pues practicar la toma de conciencia ahí y, claro, en las situaciones que te causan los malestares. Espero haya sido claro con los puntos del día de hoy, ¿no? Y los voy a volver a repasar de voladita, ¿no? La depresión y la ansiedad están causadas por tus conductas. La ansiedad y la depresión son, en efecto, las conductas esas, ¿no? Entonces, para poder salir de este problema, tenemos que modificar los hábitos. Los tratamientos biomédicos no necesariamente están diseñados para modificar algo en el cuerpo, sino modificar estos hábitos. Estos hábitos se pueden modificar simplemente tomando acción. No necesariamente tiene que haber algún tipo de cambio biológico, ¿no? El primer punto que te lleva a la evitación, a los problemas de ansiedad y depresión es evitar las situaciones, ¿no?, evitar las experiencias que son buenas para ti, es bajarte del camión de la vida y seguir manejándolo. Uno, porque pierdes lo valioso en tu vida, y dos, porque nunca logras sentirte tranquilo ante la situación, nunca logras aprender a sentirte tranquilo y tú asocias esa situación con el miedo. Es por eso que te causa los problemas. Una vez que evitamos estas experiencias y nos sentimos mal, nos podemos empezar a preguntar, ¿por qué pasó? ¿Por qué pasó? Esto no funciona, solo te ayuda a revivir los sentimientos de desesperanza. Resulta mucho más conveniente simplemente volver a subirte el camión y volver a enfrentar la vida. Y una vez que la vida te empieza a dar de nuevo lo que a ti te gusta, lo que tú valoras y te hace sentir bien, ¿no? Entonces en ese momento, ya sintiéndote mejor, vas a tener una respuesta mucho más lógica, ¿no? Ya no vas a preguntarte por qué, sino vas a comprender cómo llegaste a ese punto, ¿no? Entonces, primero salimos del agujero y luego hacemos las preguntas. No hacemos las preguntas mientras estamos en el agujero, ¿no? Tercero, ¿no?, evitamos las situaciones, nos preguntamos por qué, y esto nos llena de rumiaciones. Nos volvemos obsesivos y no dejamos de pensar en esto. Y estas rumiaciones lo hacen peor porque no solucionan el problema y siguen generándome ansiedad. Necesitamos exponernos a las situaciones y resolverlas para dejar de tener rumiaciones, y necesitamos también cambiar la forma de pensar para que no nos cause tanta ansiedad. Y una de las cosas que también suceden es que tomamos conciencia de cómo nos sentimos, en este caso de los malos sentimientos, ¿no? Estás en tu casa teniendo rumiaciones, estás enfocado en cómo te sientes, cómo te sientes, cómo te sientes, y esto empeora tus sentimientos. Entonces, es mucho mejor hacer actividades que evocan otros sentimientos, ¿no?, para que tú te sientas bien, y además hacer estas actividades con mucha conciencia, poniéndole mucha atención y practicando el focalizar con todos tus sentidos. Espero haya sido claro, ¿eh? Silvia Cuevas, gracias, me da mucha motivación escucharte y seguir adelante. Gracias. Gracias a ti. Qué bueno. Espero haya sido claro, lo digo como 1000 veces, ¿no? Pero sí, eso es lo más importante, supongo. Kareli, me sentí identificada y me parecen de mucha ayuda las opiniones. Muchas gracias a ti, Kareli. Qué bueno que logras identificar. Es que esta es una historia de vida que nosotros tenemos, la depresión y la ansiedad. Son parte de la naturaleza humana. ¿Mm? Entonces, necesitamos comprenderlas, y son patrones que nosotros vamos involucrando. Si nosotros aprendemos a identificar esa historia de vida, cómo nos va llevando a esos puntos, podemos tomar acciones y decisiones en esos momentos para no ir cayendo en la depresión. Y lo que sucede es que en realidad estamos huyendo de la depresión, estamos siempre a 2 pasos adelante y no nos alcanza. Paola Nerea, súper claro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Claudia Cadena, muy claro, excelente explicación. Muchas gracias. Bueno, voy a contestar preguntas, ¿no? Vamos a tomarnos unos minutitos. Si tienen algunas preguntas, adelante. Cualquier cosa me lo pueden decir.
Ok, ok. Te mando un saludo, estoy leyendo tus mensajes, Claudia. Adelante, adelante. Si que gustas etiquetar a alguien o a quien gustes, pero aquí estoy. Ahorita te voy a responder, ¿no? Te la respondo personalmente. O a ver, a ver, a ver. Si me puedo usar de ejemplo. Uy, bueno, voy a. Ok. ¿Tienen alguna duda? A ver. Estoy leyendo una pregunta, es muy seriecito. Em, ok. Ok, Claudia, recibí tu pregunta, te la voy a contestar personalmente, ¿no? Pero sí, no te preocupes, ahorita te la contesto. Hola, Janet. Saludote, Janet. Hola, es importante practicar las meditaciones, poco a poco se lograrán. Sí, es bien importante practicar el respirar. Fíjense, es una idea tremenda, milenaria. La respiración es medicinal, por así decirlo, ¿no? Porque digo, si quieres usar esa conceptualización, que medicina es todo lo que cura el cuerpo o el alma, ¿no? Pues bueno, la respiración es una técnica milenaria, porque regula los sistemas, los procesos del sistema nervioso. Entonces, siempre es muy bueno, ¿no? En el budismo, el octavo paso es meditar. Medita. Todos los días te dicen. ¿No? Y así vas a poder llegar a la iluminación espiritual, que se refiere a tener esa paz mental, ¿no? O sea, no es como te vas a iluminar como el Buda, no es así la enseñanza, pero la idea es esa, que hay que meditar, hay que practicar el enfocarse en el presente y respirar, ¿no? Kareli Gutiérrez, yo pensaba que debía enfocarme en mis sentimientos cuando estaba triste para entenderlos mejor. Es que, fíjate, los sentimientos son fáciles de entender, ¿no? La tristeza se activa ante la pérdida. Si tú estás triste es porque perdiste algo, realmente, o sea, o tú en el medio ambiente percibes que perdiste algo, que hay algo que tú quieres y no lo puedes tener. Y el problema de la tristeza es que te lleva al anhelo, te causa lo que nos entristece y hemos llegado a la depresión y nos enfocamos mucho en la tristeza, es porque nos estamos enfocando en un evento que posiblemente no vamos a poder resolver, ¿no? Que por eso nos causa tristeza. No nos causara tristeza si nosotros percibiéramos que lo podemos resolver, pero es todo lo contrario, como ya no lo podemos resolver, ¿no? Caemos a veces en la falta de aceptación, no nos resignamos al respecto y nos enfocamos en ellos. Nos enfocamos en estos sentimientos y los exploramos, 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 pero de nuevo, te llevan a revivir el sentirte mal y se te empieza a hacer un hábito. O sea, tu cuerpo se condiciona a lo que hagas todos los días, ¿no? Es como una máquina de adquirir conductas, de adquirir hábitos, y simplemente los hábitos suceden por porcentajes, por probabilidades. Entonces, si tú todos los días estás explorando y reviviendo estos sentimientos de tristeza, vas a estar siempre triste, ¿no? Y las respuestas no están ahí, porque las respuestas, cuando estás triste, son puras respuestas desesperanzadoras. Entonces, de nuevo, si la tristeza se activa ante la pérdida de valor, lo que es importante es que tú tomes acción hacia resolver esos problemas, ¿no? Si estás muy desesperanzada porque perdiste una pareja y te sientes tú muy mal contigo mismo, es importante aprender a dejar ir a esta persona atrás y tú volver a empezar a vivir tu vida para que puedas tú exponerte, ¿no? A volver a tener otra pareja. Explico, eventualmente, ya que tú estés tranquila, ¿no? Y el volver a tener esa pareja te va a ayudar a sentirte mejor. Entonces, no tienes por qué explorar tanto de por qué te sientes triste. ¿Me explico? Manuelita Fimbres, muchas gracias. Siempre me ayudan mucho estos temas. Qué bueno, Manuelita. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Doc, por su explicación. Dios lo bendiga, Marichuy. Gracias a ustedes por pasar a participar. Bueno, ¿tienen alguna duda? Vamos a esperar unos minutitos más. A ver, voy a ver si aquí en el chat de la clínica hay preguntitas. Creo que no. A ver. Paola Neira. A ver, Paola, déjame, vamos a checar.
Ok, aquí creo que hay una. Maciel Ascanio. No veo el alcance para el material que usted recomienda ver. El enlace del alcance. A ver, voy a volverlo a poner entonces. Ahí tienes. Ahí está Maciel. Maciel Ascanio. Disculpa que tarde en responderte, es que está en otro chat tu mensaje, pero ahí lo respondí, lo vuelvo a poner. Ahí está, ¿no? Igual lo puedes buscar en YouTube como ¿qué es la depresión? Y es del doctor José Antonio García Higuera. Doctor José García Higuera. Ok, así lo pueden buscar en su canal. ¿Eh? Y a ver, vamos a leer esta pregunta que me hizo. Bueno, por último, me ha pasado que cuando me siento triste quiero hacer cosas que me hacen bien, como ejercicio, pero a veces termino por no hacerlo, porque no me siento con energía. ¿Cómo podría mejorar mi motivación? Mira, eh, este es lo del ejercicio, por ejemplo, es algo que me preguntan mucho cómo me puedo motivar para hacer más ejercicio, ¿no? Y yo hablo mucho de cómo se siente el ejercicio, cómo se siente la experiencia que tú tienes. Y en este caso, pueden venir para acá y me dicen, ¿sabes qué, Omar? Quiero hacer ejercicio 5 veces a la semana, 6 veces a la semana, quiero entrenar 1 hora, 2 horas, ¿cómo le hago? Y ya me pongo a ver, pues, mm, con qué frecuencia haces tú normalmente, cómo hacías antes, y resulta que ellos no tienen el hábito de hacer ejercicio. Entonces, se plantean una meta no realista. Hacen ejercicio 2 horas y quedan completamente agotados, salen arrastrando y te dicen, no, salgo arrastrándome, ¿no? Y me gusta, pero es muy pesado. Me dicen, bueno, si tú cuando experimentas estas situaciones te hacen sentir de esta manera, por ejemplo en el ejercicio te hacen sentir agotado, muy cansado, es todo muy, muy retador el hacerlo, te vas a desmotivar. La meta es demasiado difícil, no es realista. Entonces yo tengo que plantearles otras metas. ¿No? Yo tengo que decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no 3 veces por semana? ¿Por qué no 20 minutos, 30 minutos? Algo que no te deje tan agotado, tan cansado, ¿no? Y lo empieces a hacer, ¿no? Y eso sí te va a ayudar a cumplir esas metas porque son realistas. Y cuando los va cumpliendo, se va motivando, ¿no? Se va sintiendo bien, va teniendo logros y los logros es lo que propicia la motivación. Entonces, ponte a pregúntate, ¿qué actividades estás poniendo tú? ¿No? ¿Qué expectativas tú tienes ante la situación y cómo te sientes cuando la vas a hacer? ¿No? Si tienes mucha ansiedad, es el mayor obstáculo de la rehabilitación experiencial, es importante que logres tú aprender a relajarte ante la situación, quitar esos escenarios catastróficos de tu mente que te están robando la energía, aprender técnicas de relajación, aprender a administrar tu tiempo para establecer metas realistas, pero tenerlas bien organizadas, ¿no? Y comprometerte mucho, aceptar los sentimientos que te va a evocar esa pequeña flojera, pero si te comprometes a hacerlo, con el tiempo debería aumentar la motivación. Entonces, para resumir todo esto, tienes que buscar sentirte bien al hacer estas actividades. Entonces, analiza, cambia las actividades, cambia cómo lo haces, cambia las ideas que tú tienes en la situación, cambia la forma en que la haces, ¿no? Evitas tener el trabajo porque no te organizas bien con tu tiempo y eso te hace sentir triste, ¿no? Y requieres demasiada energía para poder tomar estas decisiones. Bueno, aprende técnicas de administración del tiempo que te ayuden a lidiar con la ansiedad y va a ser más probable que te sientes a hacer las cosas y no las evites. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Mm? Espero me haya explicado, Perla. Y bueno, yo creo que con esto, ¿sí? Pues me tocó un buen día de consultas. Bueno, bueno, no sé si tienen alguna pregunta más. Voy a esperarme un minutito. Me habló mi hermano, no le contesté.
Silvia Cuevas, ¿ansiedad se controla o hay que saber vivir con ella? La ansiedad es el superpoder de tu cuerpo que nunca lo va que lo necesita totalmente, no puede vivir sin el miedo tu cuerpo, ¿no? Entonces, tú nunca vas a dejar de ser una persona que sienta miedo. Tienes que aprender a controlar. Tienes que tú aceptar que la ansiedad va a ser parte de tu vida para que no sea un problema. Porque si tú te resistes a la idea de ser una persona que genera ansiedad, ¿no? En X y circunstancia ante los problemas, y tú dices, no quiero sentirme ansioso, no debería sentirme ansioso, no debería ser así, lo único que va a hacer es que estás tomando conciencia del mismo síntoma y lo empeora. Entonces, tenemos que nosotros dejar de ver la ansiedad como el problema, ¿no? La ansiedad es el resultado del problema. Sucede por la falta de habilidad de resolver la situación que tienes enfrente y se activa ante estas situaciones. Entonces, es algo que va a estar ahí siempre, ¿no? La vas a aprender a controlar. Pero tampoco se trata que se sale de control ni nada, ¿no? La ansiedad tiene sus procesos bien determinados. Entonces, lo que tienes que aprender a controlar son tus conductas, ¿no? Tienes que tener ese control conductual, aprender las competencias necesarias para que no resulten en problemas de ansiedad. Entonces, tú no te preocupes, Silvia, sí. O sea, te diagnosticaban depresión y ansiedad, estos vienen juntos siempre, son parte de la misma fórmula. En la psiquiatría se separan, cada conducta se le va poniendo un nombre. Aquí en el conductismo todo es a secas, simplemente son las conductas que tiene la persona, y la ansiedad y la tristeza siempre, siempre vienen juntos. No pueden suceder una sin la otra. Requieren los mismos sistemas nerviosos. Entonces, siempre va a estar ahí, la tristeza va a estar ahí, el enojo va a estar ahí, la culpa, todo esto, acéptalos como parte de la experiencia y aprende cómo manejarlos y no deberías de tener problemas. Y bueno, esta va a ser la última. Bueno, casi estoy cansadito del día. Aranzazu Lozano Plat. Muchas gracias. Muy buen tema y súper extenso. En giro para adolescentes, ¿lo maneja usted en terapias? Claro, claro, claro. Son las mismas terapias. Las mismas terapias. Para los niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, ¿no? A lo mejor cambian las estrategias, pero los puntos son los mismos. La habitación experiencial causa ansiedad, causa depresión. Los adolescentes están deprimidos, es porque están haciendo eso y llevamos un tratamiento igual, ¿no? Solo que, digo, se modifica como la presentación de las técnicas. Pues si son niños, las presentas para los niños, ¿no? Pero es igual. Bueno, y bueno, espero les haya gustado el tema, ¿no? Espero les ayude. Cualquier cosa, pues, iba a decir, cualquier cosa queda pendiente como para mis clientes, pero bueno, de alguna manera. El jueves que viene, otra transmisión. Todavía no tengo el tema. Siempre los cojo el martes. Les agradezco a todos la permanencia, las preguntas, me ayudan muchísimo. A los recurrentes, les mando un abrazote a todos, a todas. ¿Eh? Y que estén muy, muy bien. Nos vemos. Bonita noche.